Bueno, entonces, buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar. No se olviden otra vez poner su nombre en el chat y vamos a admitir un minutito más a los compañeros. Bueno, entonces habíamos visto, ¿no? Las consideraciones previas de la cuestión entre justicia y derecho, ¿no? Y cómo se relacionan e incluso se confunden entre sí, ¿no? Para al momento de hacer referencia a cualquiera de estos dos términos o tratar de conceptualizarlos, ¿no? Ahora, ya habíamos revisado en anteriores lecciones cuáles son los sentidos que se le da al derecho, ¿verdad? Por lo menos en dos lecciones, entonces no es necesario incluir en esta lección o repetir los mismos datos de esa diapositiva, ¿verdad? De los sentidos que se le otorga al derecho, sino que vamos a pasar a ver de una buena vez los usos del término de la justicia ya también, ¿verdad? Ya habíamos visto también que moral se utiliza por lo menos en otros dos sentidos, ¿verdad? En la moral individual o crítica y en la moral social, ¿no? Ahora, el justicia de la manera más habitual, por lo menos se utiliza en tres sentidos diferentes, ¿no? En un sentido ético, que se relaciona con las creencias morales que se manifiesta en una cualidad que puede ser referida a distintos sujetos, ¿no? En una capacidad humana para juzgar en cada momento lo que es justo y lo que no, o bien en alguna teoría ético-política, ¿no? Entonces, el sentido ético, o sea, siempre tiene que referir a una capacidad humana para distinguir el deber ser, ¿verdad? ¿Cómo es que deberíamos actuar frente a una situación determinada de manera justa para poder dilucidar lo que es justo y lo que no lo es, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista mm, ético, ¿verdad? Se utiliza el término justicia para hacer referencia a esta reflexión, ¿verdad? Que tiene que ver con la capacidad humana para juzgar lo que es bueno y lo que no es bueno, o lo que es malo, o lo justo e injusto, ¿verdad? Y actuar en función a ello. Entonces, también bueno, ya no en sentido ético, pero en sentido jurídico, ¿no? El, Se establece o se intenta establecer una concordancia de la ley con el sistema legal al que pertenece, ¿no? Entonces, perdón, acá tiene que ser de la justicia, con el sistema legal a al, al que pertenece, ¿no? Entonces, la ley y el sistema legal tienen que apuntar siempre al ideal de justicia, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista de que no puede haber un derecho que sea injusto, ¿verdad? Porque si no, no es derecho, ¿no? Entonces, o no puede existir una norma que sea injusta porque en todo caso es válida, es considerada inválida y no tiene que ser acatada por los ciudadanos. Entonces, tiene que tener este, este conjunto de normas y reglas, y la ley cada ley de manera particular tiene que tener concordancia con este ideal de justicia, ¿no? Y en sentido institucional se refiere el uso del término justicia se refiere al poder judicial, ¿verdad? Cuando hablamos de los administradores de justicia, de los operadores de justicia, ¿verdad? O de la institución de justicia que es sin duda alguna el Poder Judicial, ¿verdad? Cuyo brazo operativo es el Consejo de la Magistratura mediante los jueces de las diferentes materias que están en ejercicio y que imparten nada más y nada menos que justicia, ¿verdad? En los casos que se les ponen a conocimiento de acuerdo a las materias que atienden, ¿no? Al de laboral, pues problemas laborales; al civil, problemas patrimoniales; al penal, problemas
de delitos, ¿no? Al familiar, problemas de guarda, tenencia de los hijos, divorcio y esas cosas, ¿verdad? Y así cada operador de justicia tiene una materia determinada o, como se le dice, una jurisdicción, pero en referente a la materia, ¿verdad? También existe jurisdicción territorial, como todos sabemos, ¿verdad? El, el juez de Cochabamba no puede resolver casos de La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, todas las resoluciones, los pronunciamientos y las sentencias que se pronuncien desde el Poder Judicial o mediante los operadores de justicia en aplicación de, en uso de sus facultades y en aplicación de, entre comillas, justicia, ¿verdad? Tiene que siempre estar también en armonía con los valores, eh, con los valores y los principios que son reinantes en la sociedad y más que nada con el de justicia, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando hablamos de justicia en sentido institucional, nos estamos haciendo referencia a esta institución, ¿verdad? Que es el Poder Judicial y mediante su brazo operativo el Consejo de la Magistratura o el juzgado, ¿no? Como le conocemos, y con expresada esta justicia en sus resoluciones y en sus pronunciamientos. ¿Cuáles son las resoluciones y pronunciamientos de la justicia? ¿Verdad? Son sentencias, ¿no? Los procesos acaban con sentencias. Pero siempre alguien dice, ah, voy a apelar, ¿verdad? No me parece la sentencia, me parece que el juez es su amigo del tal, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apelar. Y la apelación ya no se resuelve pues con una sentencia, ¿verdad? La apelación se resuelve con otro pronunciamiento de otro juez superior que se llama, que, bueno, el, la resolución se llama auto de vista, ¿verdad? Y el juez superior se puede llamar tribunal o sala, ¿no? Depende a dónde sube la apelación, pero el, ya no es la resolución una sentencia, sino es un auto de vista, se llama, ¿verdad? Que es el pronunciamiento por excelencia que resuelve el recurso de apelación. Y si no te gusta siempre el auto de vista ni la sentencia, ¿verdad? Porque están en el mismo sentido, pero tú sigues creyendo que tienes la razón, entonces todavía tienes un recurso más que se llama el recurso de casación. Y ya eso se presenta en Sucre, ¿verdad? Para que el, el, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no ve? Mediante sus salas especializadas, se pronuncie a tu solicitud, a tu demanda, a tu recurso. Y ya no se pronuncia con una sentencia y tampoco se pronuncia con un auto de vista, sino se pronuncia con un auto supremo, ¿no? Y estos autos supremos son, son lo que se conforman lo que se llama la jurisprudencia, ¿verdad? ¿No ve? Cuando se recurre a algunas resoluciones para poder fundamentar nuestras demandas, por ejemplo, dicen en la sentencia constitucional, el auto supremo, ¿verdad? Porque son estos pronunciamientos de las altas autoridades de justicia las que, los que moldean la conducta, ¿verdad? Los que tienen ese carácter de vinculante, o sea, de obligatorio. O sea, que los otros jueces tienen que resolver los casos parecidos en ese sentido. Y la sociedad tiene que hacer caso, ¿no? Entonces, este, eh, este término de justicia, como podemos ver, al igual que moral y al igual que derecho, no tiene una sola o inequívoca definición, sino que existen distintos usos del término justicia, ¿no? A ver si estamos hablando en sentido ético, en sentido jurídico o en sentido institucional, ¿no? Y es así que no podemos dar una única definición, sino que solamente podemos exponer sentidos en los que se intenta, en los que se usa y mediante los que se intenta definir el término de justicia, ¿no?
Ahora, también existen conceptos de justicia, pero también percepciones de la justicia, ¿no? Y una primera percepción de la justicia eh, está representada por la posición que la considera como una virtud negativa, ¿no? ¿Cómo es una justicia como virtud negativa? ¿No? Establece las formas en las que las personas no deberían tratarse las unas a las otras. Eso es la justicia, señala esta, esta percepción en sentido negativo, ¿verdad? Entonces, el, la justicia, ¿no? Para esta percepción, lo que tienden a reflejar es la injusticia percibida en los actos en cada época, ¿verdad? Y lo que es justo va a ser no hacer aquellos actos que han sido notablemente injustos, ¿no? Entonces, por eso es, en sentido, es una virtud negativa. ¿No? También se entiende que la justicia, ¿no? Ya en otro aspecto, requiere mantenerse dentro de las reglas fijadas por las relaciones sociales establecidas, tratando a las personas conforme a las expectativas que han sido legitimadas por las costumbres y corrigiendo cualquier desviación de las normas sociales aceptadas, ¿no? Entonces, la justicia, ¿verdad? O la aplicación, la materialización de este valor, siempre va a, bueno, de acuerdo a esta segunda percepción, va a moverse dentro de las reglas fijadas por los valores sociales establecidos, ¿no? Tratando a las personas como señalan las costumbres, ¿verdad? Tal vez en alguna época determinada, pues era justo que existan esclavos, ¿verdad? No era visto injusto, ¿no? Pero esto ha sido considerado justo porque estaba legitimado por las costumbres de la época. Ahora ya no será pues justo, ¿verdad? Pero en esa época era justo que no podemos eh, culpar a la gente que, digamos, ejercía la esclavitud porque estaba haciendo lo que señalaban sus valores sociales, ¿verdad? Tal vez a sus máquinas de trabajo, o sea, a sus esclavos, lo trataban lo mejor posible, ¿verdad? Le daban un buen lugar, todo lo demás, alimento, todo, pero todavía eran dueños de esclavos, ¿verdad? Todavía podían hacer lo que querían con ellos, ¿no? A pesar de que los traten bien, ¿no? Entonces, por las costumbres se legitimaba eso como justo, ¿no? Y como otra percepción, la justicia se presenta como un valor que permite diferenciar lo que es jurídicamente valioso, o sea, lo que es justo de lo que no es justo o de lo que raya en la injusticia. Entonces, este valor esencialmente humano y social, ¿verdad? Tiene sus tres características principales. Es humano y es social porque solamente el ser humano puede ser justo, ¿verdad? A ver, dale de comer. Si tienes dos perros, primero dale de comer solito a tu perro blanco y después juntales a los dos perros y bota una sola carne, así tu perro negro y tu perro blanco. ¿Crees que el blanco va a decir, ah, yo comí hace rato, que coma nomás el choco, así? No, no, va a ir y le va a querer quitar igual, porque no, los animales no tienen el concepto de justicia, ¿verdad? Y también es social, porque tiene que estar de acuerdo, como hemos dicho, con estos valores socialmente aceptados, ¿no? Entonces, como características podemos establecer desde este punto de vista que solo puede predicarse la justicia con propiedad respecto de las acciones de los hombres, ¿no? Solo las acciones exteriorizadas pueden ser justas o injustas, ¿no? Entonces, no podemos señalar algo justo o injusto, sino es una acción, ¿no? Solo puede predicarse lo justo o lo injusto como propiedad de una acción de los hombres, o sea, de un acto exteriorizado. Y también la justicia entraña, como ya habíamos venido viendo, un deber ser. Entonces representa un ideal del comportamiento a los que las personas deben apuntar, ¿verdad? Porque tienen que apuntar, porque deben ser así, ¿no? Entonces tienen que tender a este valor, pero sin que ello implique que todas las acciones humanas necesariamente sean justas, ¿verdad? Hay acciones injustas, ¿no? Pero la justicia es a lo que los humanos tienen que apuntar o tenemos que tender, ¿no? Más allá de la existencia o inexistencia de acciones injustas, ¿no? O que no toda acción humana sea necesariamente justa. No hay justicia o injusticia en ir, digamos,
y hacer un trámite, ¿verdad? En ir y corregir tu nombre en el órgano electoral plurinacional, ¿no? En ir y tramitar tu cédula de identidad en CEGIP, ¿no? Son actos de mera, el, digamos, de ejercicio de la personalidad, pero no reviste un carácter de justo o injusto, y así hay varios actos que no son calificados de justos o injustos, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces, como señalamos, estos actos, ¿verdad? Que son calificados de justos o injustos, entrañan siempre un deber ser, ¿verdad? Algo como las personas, un, una, un estándar, ¿verdad? A los que las personas, al que las personas tenemos que enmarcarnos o atenernos, ¿verdad? Porque si no nos van a calificar, la sociedad nos va a calificar pues de injustas. Y si somos injustos, lo más probable es que también tengamos una sanción por nuestras injusticias, ¿no? Y como última característica, se dice que la justicia es un valor social ya que refiere a comportamientos o actos de una persona que afectan a otros, ¿no? Entonces, por consiguiente, la justicia exige la concurrencia de al menos dos sujetos y la existencia de la relación entre ellos, ¿no? Yo no puedo ser justo o injusto solito, ¿verdad? Conmigo mismo. Soy justo o injusto en mis actos con relación a otras personas a las que voy a afectar con estos, ¿no? Y será los efectos de mis actos los que digan si este es justo o injusto, ¿verdad? Y si estos que están en concordancia con los valores sociales, ¿no? Pero como dice acá, como esta última característica, ¿no? El, la justicia es eminentemente un valor social porque denota actos que afectan a otras personas, ¿no? No puede, en consecuencia, existir justicia o injusticia con uno mismo, ¿verdad? Siempre es algo que se exterioriza y que afecta a los demás, ¿no? Ahora vamos a quedar ahí, ¿verdad? Nos vamos a dar estos últimos 15 minutos que tenemos para que revisen el trabajo y, y en su caso lo comiencen a hacer o continúen haciéndolo, ¿no? Y la siguiente clase terminamos con esto, empezamos tal vez el siguiente tema y lo propio al final nos damos unos minutitos para poder realizar el trabajo. Y así en las últimas semanas, en las últimas, sí, una semana más de examen que tendrían antes del trabajo, ya no estén con tanta carga, ¿no? De tareas. Entonces, eh, quedamos ahí, ¿no? Por el momento con la exposición. Voy a estar atento si tienen alguna duda con esto o con el trabajo, o si es que no han podido todavía verlo y recién lo van a ver, ¿no? Pero ya deberían estarlo revisando. Eh, ¿No? Estamos atentos, ¿no? Siempre hasta el final de la clase y por lo demás pueden proseguir con la realización de sus trabajos finales, ¿no? Que son ya no vamos a dar más tarea ni nada de eso, es solamente esa tarea que vale los 10 puntos del, del trabajo o de las partes de las actividades, de la parte práctica, ¿no? Ahora sí, imagínense si por algún motivo no pueden dar el final o se les cruza la hora o se les va el internet o de plano no pueden pagar la última cuota, pero ya tienen su trabajo presentado con anterioridad, ¿verdad? En la plataforma. Igual se les va a se les va a asignar el puntaje, ¿sí? De los trabajos y puede ser que aprueben, ¿verdad? Eso puede ser determinante para aprobar o no la materia y pasar con todas al segundo semestre. Así que considérenlo también, no se dejen para el último momento, ¿no? Entonces pueden seguir, pueden empezar o proseguir en este momento y yo quedo atento a todo lo que tengan que decir.
Lice, Lice, Sí, aquí en la plataforma me aparece varios textos. ¿Tenemos que escoger uno o tenemos que hacer de todos esto, el trabajo final? solamente de uno. Nosotros vamos a escoger cuál queramos. Sí, ustedes tienen que escoger Ya, gracias, Lice. solamente uno y cumplir con los requerimientos que están ahí, ¿no?
Bueno, en cualquier minuto se nos acaba el tiempo, así que quedamos ahí y la próxima clase continuamos con este tema, finalizamos y continuamos haciendo el trabajo final. Hasta luego. Luego, dice. Hasta luego.